23, parece que hoy ganó el cansancio. Voy a poner a grabar. Así ya me quedan los presentes también. Bueno, muy bien. Recuerda que el presentismo se está tomando, así que no se distraigan con eso. Bueno, muy bien. Voy a ver si puedo compartir pantalla. A ver, se ve, a ver si se ve. Que alguien abra el micrófono y me diga si se ve la Sí, presentación. se ve. Sí, sí, se ve. Bueno, bárbaro. ¿Me escuchan bien a este tono? ¿Vamos Sí. bien? ¿Así Sí, más bien. Bueno, genial. Bueno, las primeras tres filminas le van a resultar parecidas, es simplemente la de reafirmar el concepto de mucosa. La mucosa, cuando hablamos de mucosa, hablamos de una membrana que reviste cavidades y conductos de órganos que comunican al exterior y está formada por fundamentalmente tres capas: el estrato epitelial, el conjuntivo y el estrato de fibras musculares. Normalmente las mucosas se produce la absorción a través de las superficies que son más bien hidrofílicas, y las sustancias lipofílicas, si presentan alguna hidrosolubilidad, se absorben más que las hidrófilas. La capacidad de absorción obliga a cuidar lo que es las dosis para posibles incidentes. Todo lo que es una red epitelial está vascularizada. Como característica, las mucosas son estructuras delicadas, ya lo hemos visto, y se tratan de superficies que están bañadas con secreciones acuosas que presentan una gran capacidad de absorción de sustancias hidrosolubles o volátiles y que no se encuentran las barreras propias de la piel, es decir, la defensa de microorganismos ni del tegumento. Otra característica de las mucosas es que presentan una gran sensibilidad y cuando hablamos de sensibilidad ponemos a la mucosa nasal como la unidad, es decir, la referencia, y si tomamos la sensibilidad de la mucosa nasal como referencia, encontramos que la mucosa ocular y la uretral son 2 a 4 veces más sensibles y la bucal y la vaginal son la mitad de sensibles, es decir, que toleran un poco más cualquier variedad farmacotécnica que desarrollemos. Debe tener presente que la secreción normal de la mucosa puede provocar arrastre de un medicamento, como vimos en colirios, ¿no? No dejándolo actuar. Puede facilitar la absorción de un fármaco, llevando la circulación general más rápidamente y ocasionar lesiones secundarias, es decir, estamos poniendo lo que es un activo. Esto es como referencia, como punto importante en cuanto al concepto de mucosa, que vale para las dos clases, obviamente, por eso lo repito. Y ahora vamos a entrar en lo que sería la mucosa nasal. La mucosa nasal es muy importante como primera medida. A ver si anda el mouse, sí. A ver, tenemos acá. Que está altamente vascularizada. Entonces, esto significa que puede tener una absorción de medicamentos importante y constituye el paso obligado para los fármacos que desean ponerse en contacto con el parénquima pulmonar. Se dice que es una mucosa difícil de medicar por su alta sensibilidad, que reduce las posibilidades de su empleo por si se irrita, se genera una secreción mucosa y que, digamos, disminuye el tiempo de contacto, y al disminuir el tiempo de contacto, consecuentemente, disminuye la posibilidad de absorción. Gases y sustancias volátiles o muy difusibles son más fácilmente penetrables. La estructura anatómica exige técnicas especiales según la naturaleza de la afección que se va a tratar. Está tapizado de mucus, cilias que barren sustancias instables y indeseables para la mucosa. A ver, vamos a pensarlo un poquitito. La nariz junto con la boca es la puerta de entrada más importante que tenemos en nuestro cuerpo. Es lo que, digamos, más abierto tenemos. A través de la nariz y la boca entra el aire
que puede penetrar varios conductitos pulmonares, ¿se acuerdan? Toda la ramificación de los bronquios, bronquiolos, hasta llegar a los alvéolos pulmonares. Para que tengamos presente, un bronquiolo tiene un diámetro de 0,5 milímetros, con lo cual cuando se barre de mucus eso hace prácticamente impenetrable lo que quisiéramos aportar como gases al alvéolo pulmonar, y ahí suceden un montón de patologías. Cuando llega al alvéolo pulmonar, ahí ocurre una reacción química que tiene como necesaria nuestro organismo para cumplir funciones vitales, y que se haga ese intercambio gaseoso, ¿sí? ¿Se acuerdan? Eliminar el dióxido de carbono y dejar entrar el oxígeno, que después va a ser transportado ¿cómo es? A las distintas células. Ahora bien, acá fíjense que tenemos la anatomía de la mucosa nasal. Ahora, ¿qué es la mucosa nasal? Como ven acá, la mucosa nasal es una membrana que tapiza las fosas y los conductos nasales. Y fundamentalmente tiene tres funciones que la podemos deducir: filtrar y limpiar el aire eliminando sus impurezas, ¿no? El polen, los hongos, los virus, las bacterias. Esa es una primera barrera, ¿eh? Que en el caso del coronavirus vimos que no alcanza, por eso tenemos que usar un barbijo. Acondicionar sería una segunda función, acondicionar el aire inspirado para que llegue a los pulmones con la humedad y temperatura adecuada. No sé si alguno sabe quién se encarga del acondicionamiento, si no ahora se los comento. Y actuar como órgano sensorial para la captación de olores. Y esto es muy importante porque vieron que uno de las características del COVID es que produce la pérdida del olfato. Y justamente es la nariz el único órgano, la única mucosa que establece una conexión directa con el cerebro. Y que es una de las menos estudiadas, y que a partir de todo esto empezó a tener una mayor importancia a nivel de investigación. Con algunas variaciones se puede decir que esta mucosa nasal, que tapiza los distintos conductos, es la que tapiza todos los conductos y cavidades del sistema respiratorio. O sea, básicamente esta anatomía se va repitiendo en todo lo que es la conducción. Ahora, ¿cómo actúa una mucosa nasal? O sea, sabemos, recién vemos que es, pero bien, ¿de qué manera actúa? Y cuando la mucosa nasal está limpia, no existe riesgo de infección. Se dice que las cilias que tenemos acá, el mucus que se va generando en celestito acá, alcanza como para proteger y barrer riesgos de infecciones respiratorias. La mucosa fabrica un moco, ¿sí? Que todos lo conocemos, de chiquito lo investigamos, digo de chiquitito, de grande queda feo, con los dedos. La mucosa fabrica un moco que en una persona sana recubre esos conductos con una capa fina. Pero aparte de tener ese mucus se divide en dos capas. Así como cuando vimos la parte lagrimal y que tenía que tener una determinada viscosidad, y esa viscosidad es un comportamiento rheológico que tenemos que respetar para no irritar la mucosa ocular y no generar un mayor drenaje lagrimal. En la mucosa nasal también tiene dos capas, una más viscosa y otra menos, pero lo interesante ahora es que dentro del moco se encuentran enzimas como por ejemplo la lisozima, que es capaz de destruir numerosos gérmenes. Después tenemos las cilias, que vemos acá. Estas cilias tienen un transporte mucociliar y a la vez, si lo suponemos como unas redes que se van interconectando, generan como una especie de malla, entonces actúan como un fenómeno de filtración. Entonces, este transporte mucociliar de toda partícula extraña que cumple una función y acción de secreción, y aparte un fenómeno de filtración. Digamos, las secreciones proceden de lo que acá serían las células calciformes, que las tenemos acá, y las glándulas seromucosas, que las tenemos por acá.
El trasudado de esa secreción que se genera es 95% de agua, tiene un 1 o 2% de electrolitos y fundamentalmente tiene un 2 a un 3% de mucinas que le da esa consistencia de mucosidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa secreción? Esa secreción que tiene mucinas, entre ellas tiene muchas proteínas sorprendentes, al igual que la cantidad de proteínas que hay en el líquido lagrimal, como albúminas y proteínas como la IgA secretora, la lactoferrina, la lisozima que recién les comenté, o la calcicreína. O sea, son instaladas, son sintetizadas para actuar dentro del tracto respiratorio y actuar sobre fundamentalmente hongos y bacterias. Eh, este, y las dos capas de mucosidad se comportan a la inversa de cómo se comportan las capas en el tejido ocular. En el tracto respiratorio, la inferior tiene una consistencia más fluida. Eso es para permitir que la superior, que tiene una consistencia más viscosa, pueda drenar. Si no, se queda muy agarrada a la piel. Sí, imagínense, está bien pensado, porque si la parte inferior estaría más densa, la parte superior constantemente drenaría. Y esa es la inversa, como para permitir que la parte superior, que a la vez es más viscosa, permitan captar partículas extrañas y que no sean trasladadas a la nasofaringe. Cuando está muy activa la fosa nasal, puede secretar una buena cantidad de moco, alrededor de 5 milímetros por minuto. O sea que, ¿esto qué significa? Que es cuando se produce ese alto goteo, ¿no? Que cuando uno está resfriado constantemente necesita drenar, es porque tiene una muy buena capacidad. 5 milímetros, piénsenlo que es un montón por minuto. Entonces estamos constantemente con el paño de la nariz en la boca, en la nariz, perdón, el paño para sonarse la nariz constantemente, sonándonos porque está la cantidad de secreción mucosa que generamos para eliminar lo que nos está haciendo un daño. Y eso tiene que ver un poco con la capacidad de la nariz de tener una cierta resistencia nasal, ¿no? Entonces, eso tiene una conexión directa con el cerebro, como vimos, tiene un alto flujo sanguíneo, que ya lo vimos, y es un importante mecanismo de captación de aire para lograr la ventilación respiratoria. Entonces son zonas muy importantes que tienen que estar, digamos, con una mecánica de funcionamiento muy clara. Y esa red vascularizada que les decía por acá, que es altamente vascularizada, dentro de esta red está la red linfática, que es la red que está encargada de la defensa inmunitaria. Es decir, que aparte de tener todas estas proteínas que yo les comenté, de la IgA, de la lactoferrina, de la lisozima y la calicreína, aparte de todas estas proteínas, tenemos una red de células, fundamentalmente linfocitos y neutrófilos, de acuerdo a lo que esté actuando, donde van a fabricar los macrófagos para tratar de llegar a los microbios, absorberlos por fagocitosis y ahí ayudar o colaborar en lo que es el mantenimiento fisiológico. Detrás de la mucosa nasal, que nosotros imaginamos con esa nariz, a ver, vamos por acá, tenemos los senos paranasales. Y esos son como, no sé si alguna vez lo vieron, pero ahora se puso famoso el tema por el tema del hisopado del virus del COVID. Vieron que es un hisopo largo que tiene que atravesar todo lo que es la mucosa nasal y llegar hasta la zona de los senos paranasales. Digamos, es un tema que se los quiero incluir como mención y sería importante que lo tengan presente porque ese laberinto es justamente donde se logra el depósito de lo que logra avanzar. Aparte de modelar el rostro, esos senos paranasales que te hacen la nariz más grande o más ancha o menos ancha, tiene un volumen que puede retener de entre 50 y 70 centímetros cúbicos, o sea, bastante cantidad de aire,
Y la función que tiene un seno paranasal es acondicionar el aire que inspiramos. Porque si no tendría un reservorio, el aire, así como lo respiramos muy frío y muy húmedo, llegaría muy frío y muy húmedo a la capacidad pulmonar. Entonces pasa por un intermedio que es una cámara, que se llaman senos paranasales, y la función es acondicionar ese aire. Actúa como una caja de resonancia. Nosotros cuando hablamos, el timbre de nuestra voz resuena sobre esa caja que genera el seno paranasal. Y y es incluso una de las cavidades que esa patología que cuando lo estudiamos en anatomía patológica es muy común como infección respiratoria, que es la sinusitis, es decir, cuando se genera el moco, pasa y se empieza a hacer espeso y secar dentro de lo que es la zona paranasal, porque es el lugar donde se acondiciona, ahí genera el problema que es la sinusitis. Y entonces, fíjense toda la importancia que tiene esta mucosa, que si bien es la menos conocida de los 5 sentidos, el olfato, es el único entonces, como les decía, que establece la conexión directa entre el medio externo y el cerebro a través de estas células olfativas. Eh, un detalle muy interesante es que hoy por hoy, y a raíz de lo que está sucediendo por el COVID, tiene una mayor relevancia todo lo que tiene que ver con el concepto de higiene nasal, ¿no? Nosotros nos limpiamos la nariz y, para ser honestos, no nos lavamos la nariz como nos lavamos los dientes. Y normalmente lo hacemos cuando nos molesta o tenemos, no sé, durezas en la mucosa nasal y la queremos sacar, o por cuando tenemos mucho moco, producto del aumento de la secreción de las células de la mucosa nasal. Entonces, realmente hoy por hoy lo que se está tratando de hablar es que de la higiene nasal practicada con regularidad tiene una función defensiva porque trabaja mejor la mucosa respiratoria, mejora el drenaje e incluso es una ayuda para prevenir resfriados, gripes y faringitis. O sea que hoy por hoy en muchos lados se habla de la prevención. ¿Y qué se usa? Lo que al principio se decía que era una ayuda importante para combatir el COVID, que era la sal. No, yo no sé si escucharon, pero al principio había varias hipótesis. Muchas se fueron confirmando, donde decían de que había que mantener un pH alcalino, sobre todo de la mucosa y digamos, y de todo lo que era el metabolismo, más bien tirando a un pH alcalino que a un pH ácido, y que la sal ayudaba a combatir la presencia de virus. Y eso también es cierto. Entonces, ¿qué se está promoviendo como una acción preventiva? Que la higiene de la nariz se haga, y se habla, por ejemplo, del agua marina, pero en realidad es una solución fisiológica. Por eso es que parte de lo que es un tratamiento de resfríos, y ahora lo entendemos un poquito más a raíz de esta explicación, se le dice a los chicos, bueno, hacer una nebulización con solución fisiológica. ¿Por qué? Porque la sal, en ese estado, junto con el agua, produce un barrido, una limpieza de ese mucus, limpia toda la fosa nasal sin generar dolor o presión o un mecanismo mecánico, ¿no? Meterse algo para poder sacar algo, una costricidad, o sea, se drena normalmente. Se limpia hasta el seno paranasal, con lo cual limpiamos toda esa zona y de alguna manera generamos un efecto de secado, porque al tener una concentración salina, hacemos que el agua se vaya evaporando, queda la sal y eso nos protege y nos da una mayor prevención frente a los resfriados. Al principio se sabía de eso y con la pandemia también se sabe de que ayuda para prevenir otros tipos de virus. Entonces, y a la vez, cuando uno tiene la nariz tapada, o con mucha secreción o con falta de higiene, eso también altera lo que es la capacidad auditiva, ni hablar la olfativa, y también afecta la capacidad gustativa, porque justamente esta mucosa tan importante es el único órgano que establece la conexión directa entre el mundo exterior y el cerebro, con lo cual
si no está sensible y no está sensitiva, se pierden entonces no solamente la capacidad olfativa, sino la gustativa y la auditiva. Es un punto muy interesante y que ahora con esto empezó a tener un poco más de auge, ¿no? Y acá les puse algunas referencias, algunos tópicos que son normales, este, que tienen que ver con algunos eh, factores de la actividad ciliar, que son, bueno, eso lo pueden leer, dice que cuando la temperatura baja, las cilias son menos móviles, ahí cae un efecto racional, las temperaturas corporales cuando son muy inferiores producen una inhibición del movimiento y se habla de que para que funcione coherentemente tiene que estar entre 18 y 33. Recuerden que en caso de tener un enfermo o que trabajen o asistan a un paciente que de pronto estén con una actividad virósica o un resfrío por moco, por bacterias, no recomendar que el ambiente esté demasiado cálido, porque si está demasiado cálido eso favorece también la generación de mucosidad y el cuadro en vez de revertirse se incrementa. Si tiene que estar, lo ideal es que el ambiente donde convive el enfermo no esté con la estufa todo lo que da y encima, digamos, desnudo. O sea, conviene que esté en una temperatura entre 18 y 21, 22 grados, así sea 1 grado bajo cero afuera, o si hace 40 grados afuera. Es decir, tratar de mantener un clima medio donde sabemos que la temperatura óptima del funcionamiento ciliar, por ejemplo, en el caso de resfríos, va a ser la adecuada. Y no aumentamos lo que es el nivel de secreción porque eso después al paciente se le traduce como que es una falla y no le sirve. Entonces es como un tópico que nosotros como farmacéuticos le podemos dar al paciente para que mejore su calidad de enfermo. Otro factor de la movilidad de las cilias dice que es la humedad, eso ya lo sabemos, la humedad en sí no es favorable, promueve el agua libre y ya nosotros conocemos muy bien lo que significa eso. Entonces, el aire que ingresa por la nariz produce una turbulencia, fuerza en distintos colaborando con la mucosa en la acción del filtro. Y ya sabemos un poquitito más que esto, que termina depositándose en los senos paranasales, con lo cual se incrementa la posibilidad del aumento del cuadro. Si es un cuadro respiratorio por bacterias, por hongos y si es por virus claramente. Las preparaciones que se usan tanto para tener un vehículo acuoso, bueno, las preparaciones claramente, bueno, esto es muy importante. Fíjense que todos estos estudios, estos avances que hoy nosotros tenemos y que le damos bolilla, que anteriormente se daban como una cosa de media carilla y chau, nos puede permitir, creo que se los recalqué más adelante, problemas muy serios con respecto al tratamiento del paciente. Lo importante que tenemos que tener presente y fijado es que en una preparación para uso de la mucosa nasal tenemos que usar un vehículo acuoso y que respete de alguna manera la viscosidad de la actividad ciliar. Y eso para representar la actividad ciliar ya sabemos que tenemos un mucus que tiene dos instancias de viscosidad y tiene que ser más bien no muy pesado ni muy tixotrópico. Tiene que ser más bien de un comportamiento, si se quiere, pseudoplástico. Y el pH óptimo en el que trabaja la mucosa es importante también respetarlo por la acción de todas estas proteínas que les comenté que actúan como barrera de defensa. En la inhalación se aprovecha entonces la volatilización de principios activos volátiles. Entonces, en un tratamiento donde de pronto, por ejemplo, para hablar de los temas que estamos conversando, si tenemos un paciente que de pronto tiene la mucosa nasal tapada, bueno, podemos usar la solución fisiológica. Tenemos los bronquios y los bronquiolos, si no tiene una dificultad respiratoria seria, necesitamos ponerle un broncodilatador. Bueno, entonces podemos llegar a través de la volatilización de broncodilatadores.
Y es importante cuando estén en su farmacia o como farmacéuticos les consulten a algún familiar, amigo, vecino o lo que fuera, eh, entender de que, bueno, que hay dos mecanismos. Hoy por hoy se venden dos tipos de nebulizaciones para lograr la volatilización. Uno es a través de pistón y el otro es el atomizador, y que cada uno de ellos tiene una función diferente a la hora de llegar a una determinado mecanismo de acción. Normalmente el de pistón se utiliza para adultos y el atomizador para bebés por el alcance de partículas que pueden trabajar. Bueno, en cuanto a las gotas nasales, entonces, que son los preparados farmacéuticos que nosotros hacemos, teniendo en cuenta todas estas características anatómicas de la mucosa nasal, son formas farmacéuticas líquidas, untuosas o semisólidas destinadas a ser aplicadas sobre la mucosa nasal y faringea, y que debe tener los conceptos de isotonía y de ishidronía que ya habíamos hablado mucho en la parte de colibrios. En un principio también se estructuraban como soluciones oleosas, y esto por eso les decía que se los marco más que nada como para que sepan cómo el conocimiento nos va ayudando a mejorar nuestra eficiencia farmacotécnica. Pero estos preparados no se utilizaron más porque después de experimentarse con aceite o vaselina, quedaban adheridos a la fosa nasal, dificultaban el movimiento ciliar y entonces generaban que ingrese como nada líquidos, agua, el frío, provocando neumonías en los pacientes. Es decir, que venían por un resfrío y terminaban con una neumonía. La farmacopea argentina todavía no incluye ningún dato relacionado con esta forma medicamentosa, y esto, por lo tanto, van a encontrar de que es una forma de trabajar a través de la farmacia magistral. Con lo cual, si el día de mañana ustedes trabajan en un área o en un pueblo, o en una zona donde de pronto pueden tener una buena comunicación con los médicos neumonólogos o los médicos clínicos, pueden establecer y ofrecerles sus servicios a través de las preparaciones, a través de la mucosa nasal. Ya cuentan con un montón de información para poder pararse frente a ellos, y cuando veamos en los TP las fórmulas, vamos a ver cosas interesantes con las cuales poder ayudar a los pacientes. Estos son ejemplos de formulación. Por ejemplo, bueno, fíjense que no tiene demasiados activos, no se trata de llenar con excipientes, una formulación para gotas nasales. Bueno, y acá habla de la finalidad y el activo que tiene, y después lo que se hace es ir reemplazando los activos por otros, como antibióticos, antimicóticos, etcétera, y todo eso lo tienen que hacer cuidando las características de solubilidad, de estabilidad y de farmacocinética que tiene cada activo, ¿no? Teniendo muy en claro lo que es la ficha técnica del proveedor. Bueno, en cuanto a medicaciones inhalatorias, vimos entonces la mucosa nasal, vemos las nebulizaciones o los vaos, que de los principios activos se volatilizan con el vapor de agua. Esto era muy común y se sigue usando también. Hoy por hoy hay muchos lugares donde de pronto dice, bueno, hervite romero, hervite eucalipto, ponete la toalla sobre la olla y andar respirándolo, que eso te va a hacer bien, ponele 2 limones. Esas cosas siguen apareciendo, siguen estando, siguen siendo un recurso que se utiliza, porque cuando uno está con el problema respiratorio y quiere salir del paso, toda esa información las pone en práctica, y uno tiene que tener en cuenta entonces las derivaciones que pueden generar esto por una mala aplicación. Bueno, tenemos inhalaciones secas, con las famosas Vivaporú, por ejemplo, que se le coloca en el pechito, entonces uno va absorbiendo los principios volátiles y las acciones medicamentosas que le pueden ofrecer los mismos. Y después tenemos las inhalaciones húmedos con vehículos hidroalcohólicos, y los aerosoles, que también es una forma farmacéutica que está creciendo mucho. Incluso hoy hay un mecanismo de suspensión en aerosol a través de cápsula, que se rompe la cápsula y se inspira, y no necesariamente necesitamos ese
imaginarnos ese tubo grande con digamos, el carburante, lo que generaría la presión necesaria como para mezclar el aire con el líquido. Hay mecanismos o algunos equipitos que se venden donde uno podría generar una cápsula y a través de la cápsula generar el tratamiento. Claramente acá es muy importante tomar el tamaño de 1 a 5 micrones, y acá en cuanto a tamaño recuerden de que eso también es una forma de evitar ciertas barreras y que el activo penetre de manera más fácilmente. Entonces, para tener una idea general bueno, de los componentes en un uso nasal, tenemos entonces los principios activos. Principios activos pueden ser, como vimos, vasoconstrictores, antimicrobianos, antiinflamatorios, antisépticos. Los vehículos normalmente, como habíamos hablado, son de tipo acuoso. Se puede usar agua destilada, solución fisiológica, y evitar los oleosos, claramente, por lo que vimos. Tenemos que generar de que el preparado sea isotonizante, que tenga adecuada conservación, y tenemos que evaluar, de acuerdo al principio activo que usamos, el uso de intermediarios de solubilidad como los que vimos cuando fue en su momento en farmacotecnia 1. Y eso es muy, muy importante, evaluar el marco de toxicidad. Después tenemos reguladores de pH, porque vimos que actuaba dentro de un determinado rango la mucosa nasal. Entonces, bueno, para respirar con el pH óptimo de 5 a 6,5, bueno, tratar de usar buffers que normalmente te permitan la acción. Y luego, bueno, como necesidad, bueno, puede ser necesaria la utilización de algún tensioactivo. Normalmente se usan los TWIM, son polisorbatos para lograr una mejor suspensión de las sustancias que están formadas, ¿no? Bien, entonces, por último, el último concepto es qué factores condicionan el tránsito de los medicamentos, como un concepto teórico. Claramente el tamaño de partículas, como recién lo decimos, el modo respiratorio, porque sabemos de que no en todos la mucosa nasal y todo el tracto respiratorio está acondicionado de manera correcta, la anatomía, que ya sabemos cómo influye, y las posibles patologías. Un paciente cuando llega para tratarse, llega con una determinada patología y uno tiene que entender de qué manera está afectando eso. El depósito, es decir, tener en cuenta de que parte de lo que se inhala es retenido y otra parte se elimina por expiración, es decir, que hay una fase activa y una fase de pérdida. Retención y aclaramiento, y eso hay que evaluarlo en función de cómo uno determina, y que normalmente está estudiado, pero si lo generamos nosotros, si es un medicamento industrial, ya va a tener la frecuencia de la dosis, y si no, bueno, uno puede ver en farmacopeas cuál es y establecer así el mecanismo de uso. Retención y aclaramiento, bueno, lo que es eliminado, como llega vía vascular, parte se elimina por la vía respiratoria y otra parte por la vía del sistema linfático. Y la absorción se logra a través de la mucosa, eso está claro, ¿no? Las ventajas que podemos tener con un medicamento para la fosa nasal o la mucosa nasal es una rápida acción. Claramente evitamos el primer paso hepático, la degradación a nivel gástrica. Tenemos que hacer preparados con poca cantidad, o sea, difícilmente vayamos a la farmacia y dicen, me da 1 litro de tal cosa para la nariz. No, o sea, son preparados chiquititos, entonces el riesgo de contaminación se trata de acotar, pero al igual que con la mucosa ocular, hay que entrenar al paciente para que no meta el pico del preparado en la nariz y esas cosas, ¿no? Es decir, tratar de que no contaminar nuestro preparado, porque bueno, encima después lo usan
no lo terminaron de usar, lo dejan guardado en la heladera y ahí se hace un caldo de cultivo muy interesante. Entonces, bueno, eso es parte de lo que nosotros como farmacéuticos tenemos que ayudar en la educación del paciente. Eh, y bueno, y también puede servir como una vía alternativa cuando recibe otros medicamentos para poder actuar, ¿no? Interactuar. Hoy, por ejemplo, la ivermectina está en fase 3, se está haciendo en el laboratorio donde yo trabajo, está dando muy buen resultado y ya se vende también como una acción preventiva la ivermectina vía oral, perdón, para la mucosa nasal. Unas gotitas que se colocan y que pueden servir como una especie de barbijo químico para evitar la penetración del virus. Son cosas que van avanzando. Pero fíjense cómo el farmacéutico, desde el ingenio y de la acción farmacotécnica, va logrando eh, dar respuestas a ciertas necesidades, ¿no? Bien. Bueno, listo la mucosa nasal. Fue cortito, pero realmente muy enriquecedora. Y ahora vamos a la mucosa bucal, que bueno, ya es más conocida, mucho se habla, todos pasamos por el dentista en algún momento y todos pasamos por alguna necesidad de algún problema en la vía bucal, con lo cual ya tenemos algunos estímulos vistos. Es una puerta de entrada, como vimos con la mucosa nasal, una de las más importantes. También presenta gran vascularización, cuenta con papilas gustativas y el medio de pH en el cual está, digamos, humectada la boca es un medio alcalino y que tiene como estrategia evitar el desarrollo de hongos y que actúen algunas enzimas que permiten la digestión de los alimentos. Es una absorción rápida y fácil, normalmente, y hay vías de acceso más rápido a lo que es la actividad sistémica, como es la vía sublingual o perilingual. Bueno, dentro de lo que son las formas bucales, tenemos el primer caso, lo que normalmente nosotros trabajamos es el tema de los dentríficos. Y fíjense que acá vamos a hablar algo muy interesante, que se los agregué también porque también es una forma de llegar al paciente o aquel familiar, madre, padre que de pronto tiene algún problema, por ejemplo con sus hijos, con su higiene, con los problemas dentarios, o llegar a nivel de proyecto comunitario a lugares donde de pronto la higiene dental no ocurre y lograrla a través de mecanismos que de pronto no impliquen por ahí todo el acto, ¿no? de cepillarse. Entonces tenemos dentríficos líquidos y los colutorios. Bueno, como concepto, las drogas se absorben en la mucosa bucal, son liposolubles, y antes de formular un producto destinado a actuar en forma tópica en la boca, debemos conocer la actividad que se manifiesta en su medio, debido a que en ella puede causar la aparición de manifestaciones iatrogénicas. ¿Sí? Esto ya lo repasamos, ya vimos qué es. Después del uso, tales como dentríficos, buches, gargarismos y colutorios, si en cuya composición no se toma en cuenta con la posible incorporación de sustancias tóxicas. Esto tiene que ver claramente con la formulación. Los dentríficos son preparaciones compuestos con propiedades germicidas, antifermentativas, desodorantes y antiácidas, obrando como detergentes mecánicos. Eso no hace falta que se los explique. Las formas comúnmente empleadas son pastas, geles preparados en forma de soluciones, tales como dentríficos líquidos y también los denominados elixires dentríficos y colutorios. Acá es donde yo les decía que podemos generar algo interesante. Hay algunas formas de limpieza de la parte bucal que algunos se avivaron, por ejemplo, y generaron el corega. Pero también se puede hacer para aquellas dentaduras fijas, ¿no? Las móviles, y lograr a través del uso de buche, de gargarismos, lograr, por ejemplo, una buena limpieza, ese detergente mecánico que de pronto en los chicos o en los lugares donde de pronto el agua es un agua de mala calidad, el agua potable es de mala calidad,
y de pronto no existen, hay muchas zonas donde lamentablemente no tienen los medios. Bueno, por ahí el uso de estos preparados, por ahí trabajando con los municipios, se pueden brindar y dar alguna ayuda a lo que es la higiene bucal y el fortalecimiento dentario. Y para hablar del fortalecimiento dentario les puse un slide para que te consideren de qué tenemos en cuenta cuando hablamos de fortalecimiento dentario. El esmalte en algunos casos se fortalece con agregados de algunas sustancias, como por ejemplo el flúor. Y el flúor se ha demostrado que cuando está carente favorece la incidencia de caries dentales. Entonces, se estima de que una concentración de una parte por millón de flúor sería adecuada y conveniente, pero a ese nivel, no más, para lograr un fortalecimiento dentario. Hay que analizar la compatibilidad entre el flúor y los componentes del preparado, eso siempre, no solamente para un dentrífico, sino para todo. Tenemos que evaluar de que todo sea compatible para que no se nos altere la estabilidad. Y su empleo nos da una forma de un buen mecanismo de acción para el fortalecimiento del diente y por lo tanto una protección anticaries. Entonces, cuando hablamos de fortalecimiento dentario, en resumen, hablamos de cómo está afectado el flúor y su concentración, y ahí establecemos entonces una práctica de desarrollo de algún elixir dentario, un dentrífico líquido o no, sólido o pasta, pero que tenga una concentración adecuada como para llegar a una parte por millón. Ahí tenemos que evaluar el agua de ese lugar, de esa zona, porque hay distintas calidades. Los elixires dentríficos producen efectos sobre la mucosa bucal, bucofaringia, utilizan buches y gargarismos, que bueno, son normalmente antisépticos para limpiar, aromatizante, le queda un aliento agradable, se usa mucho en los pacientes que tienen halitosis. Y bueno, se usa fundamentalmente en hay pacientes que son muy sensibles, que tienen una encía muy sensible y que de pronto sangran mucho o tienen problemas en la higiene por el barrido mecánico. Entonces, bueno, esto se empezó a generar por ellas, pero también se está viendo de que hay como un mayor público, ¿no? Son representados por una solución de bajo contenido alcohólico o hidroalcohólico, conteniendo lo que ya les decía para hacer aromatizante, ¿no? Mentol, fenol, salol. Los vemos en los buches de Colgate, de Listerine, bueno, hay un montón de marcas que ahora aparecieron y que la gente los adoptó, antes no era tan común, para quedarse con esa sensación final de un sabor agradable. ¿Por qué? Porque hay pastas que son ahora muy específicas y que de pronto no te dejan ese aliento que vos querés. Te queda como esa sensación de aliento a dentista. O no, o por ahí realmente son esmaltes, dentríficos o pastas dentales que tienen una función muy particular, como por ejemplo blanquear o darle mayor fortalecimiento dentario y que de pronto no tienen algunos aspectos, no lo pueden meter dentro de la fórmula, algunos aspectos como por ejemplo el sabor o la aromatización. Entonces, bueno, a partir de ahí es que el aumento de ese tipo de pastas hizo generar el aumento del consumo, de que al final uno se haga un buchecito con algo que le deje un aliento fresco, ¿no? Acá hay ejemplos de elixir dentarios, cuando veamos en la práctica vamos a irlos trabajando, cada uno con su finalidad, pero se pueden dar cuenta de que es una preparación muy sencilla, son todos solubles, hidrosolubles y que aumentan su solubilidad con el alcohol, y es un alcohol de alta graduación, fíjese que es un alcohol de muy alta graduación. El colutario
Bueno, es un enjuague, son soluciones que tienen una acción antiséptica, se utilizan para complementar la higiene bucal. Y bueno, es un enjuague final, ¿no es cierto? O sea, tanto los gargarismos como los buches, como los colutarios son demulgentes, es decir, se dice que resalta la viscosidad, o sea, respeta lo que es la viscosidad de la mucosa y se destina a las encías fundamentalmente. Son más viscosos, tienen que mantener lo que vimos como en coloidalidad, una consistencia más similar a la bucal, y por eso es que de esa manera logramos la acción antiséptica y por otro lado desodorizante, ¿no? Eh, bueno, acá hablan de las características, soluciones hidroalcohólicas, eh, acá hablan de un 25% de uso de alcohol, y esta concentración alcohólica brinda una buena acción antiséptica al preparado, a la vez que baje una sensación quemante débil agradable. Este que vemos acá es muy fuerte, la verdad que es una bomba atómica, algo al 90 grados con esencia de eucalipto, limón, explota. Hoy por hoy las preparaciones tienen que ser un poquito más amigables. Sabemos que el alcohol al 90 no actúa como antiséptico, sino que lo tenemos que hacer entre el 50 y el 80. Entonces tendríamos que buscar esa finalidad si lo queremos como antiséptico y diluir uno de estos o dos de estos. Esto es como que es muy redundante. Pero bueno, son formulaciones viejas que las van a encontrar. Yo lo que digo sobre formulaciones viejas también tenemos que el vehículo era la vaselina. Entonces tenemos que analizar, no solamente porque esté en alguna farmacopea o en algún escrito anterior, estas formulaciones datan de mucho tiempo, donde no estaba tan investigado todo. Entonces, cuando apelamos a alguna formulación vieja, démosle el toque de lo nuevo. Bueno, más ejemplos de empleo de aceites esenciales o moléculas aromáticas que se usan en colutorios. Y las proporciones, básicamente, para que tengan una idea, es un 2% del total. Los aditivos que se usan para un colutorio son los tensioactivos, igual que como les mencioné para la mucosa nasal. Eh, Tienen esa formación de remover la suciedad y la acción antiséptica, como vimos cuando vimos los sistemas dispersos, la funcionalidad del tensioactivo. Bueno, pueden otorgarse propiedades antibacterianas con el agregado, por ejemplo, de la clorhexidina. Esto es, por ejemplo, el Parbinox. Se usa con clorhexidina como antiséptico, pero a la vez en una determinada concentración la clorhexidina te puede servir para un buche. Y lo que es importante es esto, usar y respetar lo que son las propiedades de viscosidad y emolienda, ¿no? Bueno, acá son ejemplos de fórmulas, no tienen mucho más. Entonces, para ir resumiendo o para que tomen en claro los conceptos de todo lo que repasamos acá, las formas bucales o faringeas, entonces son soluciones o suspensiones líquidas, ¿sí? En los cuales podemos hacer uso de distintos medicamentos, antifúngicos, antibacterianos, astringentes, calmantes. Pueden recibir distintas denominaciones de acuerdo al modo de preparación, ¿no? Colutorios, gargarismos, enjuagues. Que el vehículo, el más utilizado en una formulación, tiene que ser a base de agua o de diversos glicoles, ¿sí? Evitar lo que son las vaselinas y la nanolina, o sea, todo lo que es demasiado viscoso, hay que tratar de evitarlo como fuente, o hay que colocarlo en una proporción muy baja como para que no altere la viscosidad y el sentido de encoloidalidad que yo les vengo recalcando en cualquier mucosa que trabajemos. Los buches y los gargarismos son formas farmacéuticas líquidas, claramente, que están destinados estrictamente a lo que es la cavidad bucal y la garganta. El buche es
fundamentalmente a nivel bucal, es el famoso que uno pasa del buche de la cara derecha de la fase derecha de la cara a la fase izquierda de la cara, y el gargarismo es como que levantamos la cabeza y lo llegamos a salirnos de fauces y hacemos ahí una gárgara como para que actúe bien sobre la parte, sobre la cavidad bucal más la garganta, ¿no? Y este, y me quedarían los tópicos. Los tópicos son, esto anótenlo porque no los anotamos acá, está dentro del programa, son formas farmacéuticas líquidas constituidas por soluciones o suspensiones que están destinadas a ser aplicadas sobre la piel o mucosas por medio de un hisopo, por ejemplo. Ahora voy a buscar, por acá debo tener, así se los leo. Entonces, las topicaciones son también llamadas toques o pincelaciones, ¿no? O pigmentos. Se aplican sobre mucosas. El vehículo puede ser agua, puede ser glicerina o ambos. De acuerdo al tiempo de contacto que vos querés que actúe esa topicación sobre la zona de contacto, ¿no? Para prolongar la acción tópica sobre la piel se puede agregar una resina, como por ejemplo, no sé, el coloidón elástico o el bálsamo de Perú, que al evaporarse el solvente queda la película que reacciona, que retiene más el activo. Por ejemplo, como para que se den cuenta que les pueden pedir como topicaciones o pincelaciones o pigmentos, es cuando van y les dicen en su farmacia, les digan, necesito algo para el callo o para la verruga. Bueno, ahí no hay nada que tomar, o sea, pueden haber tratamientos eh, no tópicos, pero si es un tratamiento tópico lo tenemos que hacer a través de pincelaciones. Se le da un preparado que lo moja en un hisopito y lo va colocando directamente sobre la verruga o callo. ¿eh? Estos son, dentro de lo que son la guía de TP hay una fórmula que es justamente un callicida. Esa es la diferencia entre los que vimos de mucosas, digamos, las distintas mucosas y los tópicos. Los tópicos es como que están destinadas a ser aplicados sobre la piel o la mucosa, pero directamente a través de toques o pincelaciones, con el uso, por ejemplo, de hisopo como para hacerlo más visible, una gasita. ¿eh? Profesor, le hago una pregunta. Sí, como no. Tipo, por ejemplo, el Rutopic también vendría a ser uno de estos, o sea, lo que son las soluciones para las verrugas. Claro, bueno, lo que pasa es que esos a veces vienen en forma de gotero, ¿no? Pero vos lo que tenés que hacer es por ahí asegurar que caiga bien la cantidad sobre la zona afectada, porque si no se pierde mucho activo. Entonces lo que a veces se recomienda es que se moje un hisopo y que con el hisopo se coloque estrictamente sobre la zona tratal. Y el hisopo claramente que esté limpio, ¿no? Preferentemente estéril, por las dudas, porque no sabemos cómo está la zona del paciente, porque por ahí tiene alguna irritación, tiene eh, alguna este, vamos a decirlo agudamente, una rotura en lo que es la estructura epitelial de la epidermis de la piel y a través de ahí se genera una infección aparte de lo que tiene como acción, por ejemplo en el caso del callo. Entonces, bueno, tratar de que los elementos de uso sean adecuados, ¿no? Lo posible, hisopitos estériles que no son tan caros y para eso el tratamiento. Pero sí es es un buen ejemplo, gracias. Muy bien. Hay unos antimicóticos también que vienen tipo como en no sé, pinta uñas, un esmalte para Claro. uñas. Bueno, por ejemplo, se vendió, hay una marca que estaba haciendo uso de una para las uñas, por ejemplo, que te piden que primero la limes
para permitir mejor la penetración. Y después, pero eso ya no son, digamos, no lo colocamos como si fuera una topicación, eso es una No, no crema. va en piel ni mucosa. Claro, claro, eso es una pomada o una crema de alta viscosidad que tiene el activo y que lo que vos haces es colocarlo con, sí, sí vale lo de la resina, tiene que ser es un ungüento, algo muy espeso como que vos cuando lo aplicás es más graso, vos lo ves como que brilla todo, muy graso, y ahí lo que haces es que el pigmento quede metido en este caso, por ejemplo, en la uña, como vos decís, y actúe a través de la absorción, el activo, y que llegue a donde está el hongo, y después repasas toda la parte lateral, también para fortalecer y evitar la onicomicosis, por ejemplo, que es el caso de, de, de este caso, por ejemplo, para hablar algo de la uña, ¿no? Pero en ese caso ya sería una crema, ya sería una pasta que nosotros colocamos. Topicaciones más que nada se me hace a callos, verrugas o algún tratamiento de alguna infección puntual por algún eczema o alguna verruga o alguna úlcera que se pueda generar, por ejemplo, no tanto a nivel bucal, porque por ejemplo el Oralzone te trabaja las úlceras que te genera un virus, el herpes, pero es directamente por spray. Pero si fuera externo, lo podrías atrapar tópicamente si son pocas, ¿no? Si no, ya hay que tomar algo. Hay que tomar algo como antiviral, el Isovir o la Ciclovir. ¿No? Pero bueno, lo bueno es que nosotros tengamos siempre en mente la capacidad abierta de poder ver cómo podemos trabajar una determinada patología desde el lugar de la acción, que puede ser la mucosa, o desde la vía sistémica. Entonces, bueno, es una forma de que nosotros podamos brindar el asesoramiento adecuado y usar las herramientas que tenemos. Y si contamos con algún laboratorio de elaboración este, eh, oficinal, bueno, lo aprovechamos y le hacemos un preparado a la medida eventualmente. ¿No? Pero si no, bueno, esas son nuestras herramientas para ayudar. Muy bien. Bueno, como conclusión, los productos que se aplican en la cavidad bucal son estos dentríficos semisólidos, líquidos, elixires, colutorios y destinados entonces para la higiene de los dientes, la cavidad bucal, la desinfección, el fortalecimiento dentario y claramente la sensación de bienestar y frescura en la boca. ¿No? Esos son prácticamente es el repaso de lo que vimos. A esto agreguenle lo que tiene que ver con cada una de las soluciones que actúan. Voy a dejar de compartir. Bueno, muy bien, Isamar. Bueno, Aldo dice para callos el Launa. Claro, bueno, bien, bien. Eso son todas cosas que nos ayudan a entender, pero esto es importante. Fíjense que hay mucha consulta de esto. Y de hecho, todo aquel que camina, que anda, que hace deportes, a lo largo, digamos, de su vida, en algún momento necesita una consulta con el farmacéutico para tratar el pie de atleta, los hongos, las bacterias, las lastimaduras, las apariciones de manchas. Y esto también, si tienen el laboratorio magistral, les puede abrir mucho el juego de ofrecer determinadas preparaciones de acuerdo a donde estén. Evalúen ustedes dónde están, si hay entornos de, qué sé yo, de casas de deporte o de ancianos o de no sé, industrias. Bueno, todo eso es parte de la inteligencia que tienen que aplicar para poder sacarlo. Acá Aldo me pregunta, las manchas de sol y demás para hacer peeling de piel en la cara, manos. Bueno, vamos a ver ese tema del peeling. Es un tema delicado. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque puede producir endurecimiento de las capas. Eh, Tenerlo presente y lo hablamos cuando veamos pomadas, porque sería interesante que repasemos muy bien la característica de la estructura de la piel.
Porque, viste, muchos hablan, sí, sí, es muy delicado, tal cual. Muchos hablan del peeling y qué sé yo, y que me meto esto y que me meto aquello y que compro una pomada acá, una pomada allá. Mi intención es que entiendan bien la mucosa del tegumento y que sepan cuando dicen los alfa hidroxilasos, los silosanos, este, los colágenos y esto y aquello, y que cuando hablan del filtro y que cuando hablan de, de cómo usar esas máscaras o cuánto tiempo la exposición o qué es el factor. Bueno, todo eso lo vamos a tener que analizar puntualmente porque es un tema delicado y no quiero entrar en el facilismo de decir es esto o aquello. O sea, hay que estudiarlo y lo tenemos que estudiar y lo vamos a repasar para darle el marco que merece porque es también hoy, junto con la problemática respiratoria que hoy nos inundó, yo creo que va a ser el tema del sol, por la problemática que tiene, va a ser uno de los temas de una buena fuente de trabajo y fuente de ejercicio profesional. Así que quiero que lo sepan bien. Está muy bien la pregunta, Aldo, y la vamos a ver en su momento. Bueno, anotala nomás. Bueno, ¿alguna consulta con respecto a la mucosa nasal o la boca? O... No, gracias a vos. Si no, ya los voy liberando, como les prometí, y que pasen un feliz día. Pero bueno, fundamentalmente es eso. ¿Eh? Profe, Sí, buen te día, escucho. ¿cómo le va? En ¿Qué tal? colutorios, en colutorios para limpieza bucal, eh, para chicos estaría excluido eso, ¿no? Por el riesgo de que se pueda tragar. Bueno, claramente tiene que ser, a ver, si haces algo para chicos, como para que se pueda evitar que se trague, no le tenés que poner ni alcohol ni ningún activo tóxico. Pero podés jugar con algún detersivo que no sea tóxico y generar la acción del buche. Para que no lo traguen lo tenés que hacer feo, eso es fácil. Ya, si son chicos y vos lo querés hacer de que los chicos de pronto tengan un fortalecimiento dentario, porque la zona lo necesita, y querés evitar que se lo traguen, no lo tenés que hacer rico. Entonces va a tener que ser un tratamiento, lo va a tener que poner en la boca y después a lo sumo se le dará eh, algún líquido que de pronto lo ayude o un vasito de algún jugo, ¿viste? Nada con mucho azúcar porque si no, si le das un caramelito lo estamos arruinando de nuevo, ¿no? Pero Claro. Pero viste, eh, si, bueno, si es para dientes, con un minutito basta, pero si es colutorio para sacar una asta o algo de la mucosa, como que viste que lo tiene que aguantar bastante eso para que bañe bien. sí, 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 el tiempo de acción es esencial como lo vimos cuando estuvimos repasando lo que son los desinfectantes. Si no respetamos el tiempo de acción, estamos en la nada. No, no. Como el ejemplo que yo les daba del alcohol del 70, que la gente se lo tira y dice ya está. No, tiene que actuar 2 minutos como mínimo. Si no actúa 2 minutos, Claro. no pasa nada. Y con los antisépticos también. Sí, el tema de los chicos es un tema tal vez que hay que delegárselo a los padres o a un mayor y hay que trabajarlo un poquitito más. Claramente estamos hablando de chicos que de pronto estén en una edad, yo creo que a partir de primer grado ya lo pueden resolver, pero más chiquititos ya tendríamos que pensar en, si querés, en algo más parecido a algo tópico. Porque por ahí un cepillo no le podés poner, pero una pincelación de algo como para irle arrastrando. Tampoco tienen una dentadura firme, tampoco es la estable. Hay varias cosas que están a favor y los chicos no entienden, son muy sensibles, así que bueno, es un tema. La verdad que las llagas y las ulceraciones en los bebés es un tema difícil y creo que a ese nivel ya hay que resolverlos con topicaciones, con pinceladas del activo, y bueno, y que llore. O sea, engañarlos un poco y colocarle la topicación y después van a llorar como locos. Pero bueno, es lo que hay y hay. Es un tema de margen porque estamos al límite, porque bueno, el chico no quiere y qué sé yo, y bueno,
Claro, tiene que ser tópico. Tiene que ser topicación. Por eso la importancia de la topicación, porque cuando no puedes emplear un tratamiento voluminoso y que respeten los tiempos, porque no lo entiende o porque no lo puede, tanto niño como muy adulto, que vas de un extremo al otro pasa lo mismo, porque ya empiezan otras enfermedades de tipo mentales de actuar y el padecimiento. De paso, hago el chivo hoy a la noche, si tienen ganas, es un horario por ahí no muy adecuado, pero 11:30 voy a estar en América 24, con vos 24 horas. Así que si tienen ganas, chusmen. Bueno, la topicación es esencial, así que eso está bueno. Buenísimo. Bueno, muy buena la consulta y vale para el razonamiento. Bueno, Profe, gracias. Sí. ¿puedo preguntarle por lo que usted comentaba de la ivermectina en el tema de lo que era el spray nasal? Sí. O sea, uno lo consume, o sea, uno lo usa como un antiviral, o sea, como una barrera, pero no lo puede usar, no es de un uso constante, ¿verdad? No, porque no entra, es un spray nasal, porque la ivermectina, vamos a recordar, se usaba tenía otra finalidad, como la hidroxicloroquina, que también se experimentó y que después no dio resultado, era para la malaria. La ivermectina es un antipiogicida. Exacto, sí, yo lo conozco en el shampoo o en la crema. Exacto. Bueno, ¿qué pasó? Descubrieron que usándolo ahí en Mendoza, siempre los argentinos ahí tenemos algo que ver, ¿no? Sí. Al igual que el ibuprofeno también, hay un médico del CONICET que le descubrió le hizo una modificación a la molécula del ibuprofeno y reduce, pero significativamente, como que hay muchos casos donde se ha revertido un cuadro de internación a terapia intensiva por el uso de la nebulización con esa molécula de ibuprofeno y estar todo retenido en el ANMAT. Pero van a escuchar porque hay un revuelo, porque la verdad que se está entendiendo como que empieza a haber una especie de política ahí. Y no, la verdad que no podemos jugar a la política cuando está en riesgo la salud de las personas. Pero bueno, lamentablemente hay de todo. Pero bueno, la ivermectina se empezó a probar y son altas dosis. O sea, son altas dosis de medicamento y lo que se estaba tratando de ver era que la curva de toxicidad no impacte. Pero ya se sabe que da resultado. Y lo que se está viendo es si la curva de toxicidad impacta o no. Ya está en fase 3, o sea que por eso me llamó la atención cuando lo dijo de que estaba en fase 3, dije, wow, ¿cómo avanzó? Porque esto se había hablado a principio de año, más o menos marzo-abril, había escuchado de la ivermectina, pero no terminaba de entender cómo lo querían aplicar, más siendo que uno lo ve como algo tóxico. Claro. El hecho de que se use para los piojos, dije, no estaría entendiendo cómo funciona. Por eso me dio curiosidad cuando lo nombró. No, sí. Y después en Estados Unidos, en la Universidad de Cleveland, eso también es reciente, se descubrió una molécula muy chiquita a nivel de tamaño viral, o sea, muy chiquita, que tiene la característica de anular al virus. Wow. Con lo cual, si Dios quiere, por ahí, no este año, pero el año que viene vamos a tener buenas oportunidades de darle combate al tratamiento, porque uno habla de la vacuna, pero la vacuna es preventiva y sabemos que tiene un origen. Y que no a todos se la van a dar, porque no puedes hacer vacuna para todos los habitantes del mundo. Entonces siempre va a haber una población que va a estar expuesta al virus. Y ya sabemos que la población es para cualquiera. Si bien los que tienen complicaciones renales, complicaciones pulmonares o complicaciones por la diabetes o la hipertensión lo sufren más. Le toca a cualquiera, hay muertos de toda clase de edad. Todas las edades, sí. Y hay fallecidos que lamentablemente estaban sanos, o sea que nos rompen un poco la teoría. Porque al principio uno se relajaba, pero bueno, no, yo tengo, 20 años, tengo 30 años, a mí no me pasa nada. No pasa nada, sí. No, la verdad que hay muchos casos que de pronto se ha descubierto de que
cuántos hay del ámbito de salud que estaban bien y que lamentablemente fallecieron porque, bueno, hay 7 variedades de coronavirus y hay que ver qué cepa te toca y qué mutación sufrió. Entonces, bueno, hay cosas que todavía no conocemos del todo bien. Tener alternativas para el tratamiento para mí es clave. O sea, No, está de perfecto. última te das un cóctel de ibuprofeno, de ivermectina, lo que te ocurra, ¿viste? Pero cuando tenés el problema tenés una opción. No, yo le preguntaba más que nada por la ivermectina, porque nosotros en el laboratorio donde yo trabajo están haciendo el tema de lo que es el carrogenina y el Sí, xilitol, que sería también un spray nasal, que sería como un antivirus, un antiviral, pero no termino, como no estoy participando en el proyecto, pero en realidad es de público conocimiento, está en la página y todo, no terminaba de entender, o sea, más allá de que funciona como una barrera, ¿qué tanto tiempo claro. uno lo puede usar? No, por ahora no veo que haya limitación porque la dosis es como un pañuelito, digamos. Por eso Ah, ok. es, no, si yo no te lo puedo ahora decir porque por ahí te estoy transmitiendo algo que todavía está en fase de investigación, pero las Ah, ok, dosis que no, por se eso a mí me usan, pasa lo mismo, es como una investigación, uno lo dice, lo comentan, claro. o sea, sí, pero No, uno quiere está saber más y no. bueno, Sí, está bueno que se sepa que hay estudios clínicos, que hay sí, estudios sí. clínicos que están avanzados, porque si no, a veces muchas opiniones también pasan por lo político, como por ejemplo que la vacuna de Estados Unidos no da resultado, cuando en 8.000 casos fue uno solo el que no dio resultado. Y la verdad que si vos me decís, tengo 8.000, 7.999 que se salvaron, y viste, la verdad que no me Sí, pongo a cuestionarlo demasiado, me parece que está bárbaro. está perfecto, está perfecto. Pero bueno, la realidad es que hay intereses de todo tipo y Obvio. hay gente que no tiene escrúpulos, la verdad es esa. Entonces, y lamentablemente mucha de esa gente está en posiciones de, de mucha influencia. Entonces, tenemos que nosotros pensar y ser inteligentes y obrar y poder administrar bien el caudal de información. El por qué. Siempre nosotros tenemos la capacidad de analizar cuando nos dicen que algo no funciona, poder decir por qué no funciona, ¿viste? Tenemos esa Ok, capacidad. Mucha gente se queda con sí, que no funcionó. Listo, no funciona, tiran abajo cualquier idea. Y por ahí, sí. ¿viste? No es que no Sí, sí. funcionó, sino que tuvo una respuesta no favorable. Bueno, una respuesta no favorable. ¿Qué incidencia tiene la respuesta no favorable? ¿Una en 8.000? Bueno, si es así, Sí. no, ahora vos me decís son 50-50, bueno, es importante, pero también hay un 50%, qué sé yo, hay que ver, cuando no tenés nada y vos sos el paciente que lo está sufriendo, Obvio, ¿viste? sí. Cualquier Es complicado, método más es válido. cualquier ayuda es bienvenida. Sí, sí, sí. Entonces, la realidad es esa. Ahora vos me decís que el 50% es que o te salvás o morís, bueno, ya es una ruleta rusa, ya es otra Eh, cosa. sí, Esto, sí, esto tienes es razón. otra cosa, pero no creo, no estamos hablando de eso. Pero sí, es Perfecto. valioso y bueno, se están pensando, porque ¿sabés qué pasa? Y que porque es una idea muy inteligente la del laboratorio en la que vos estás. Sí. Te voy a explicar por qué. Me parece una idea muy inteligente. Porque con el calor, con 30 grados, con 40 grados, vamos a ver quién se pone el barbijo. Sí, es que también pensé por ese lado, pero no sabía hasta qué punto podía ser Claro, favorable el uso entonces, constante. Sí, entonces lo que hay que tratar de desarrollar es un estudio clínico donde te diga, bueno, está bien, vamos a usar el barbijo químico, sí, bacano, genial. Para nosotros viene bárbaro porque es más trabajo, más posibilidad de llegar a la gente con capacitación y con ventas y sí, a todo ver. el mercado. Pero bueno, establecer, como decís vos, cuántas veces por día me lo puedo poner, cuánto me va a durar, qué tipo de Sí, exposición me puedo ofrecer, o sea, es lo mismo ponérmelo en un día húmedo. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, ¿qué es peor? ¿Un día de sol, un día de lluvia o un día de frío para el virus? un día de humedad. Le dije, ¿un día de sol, un día de frío o un día de lluvia? Y un día de lluvia, Lluvias más, sí, como por la Bien, muy humedad. bien, por la humedad. ¿Y por por la qué? humedad, exacto, sí. Pero, Y porque ¿por hay más qué? ¿Qué hace cantidad la de humedad? aire. ¿Cómo? Porque hay más Hace cantidad que de sea más permeable, le desestabiliza la membrana. A ver, ¿qué otra Mm. opinión? Está bueno, porque todo el mundo dice lo que mata es la humedad, pero nadie dice por qué. ¿Por qué piensa? A ver, hay un caso, ahí alguien dijo, a ver, digo, piensa en la humedad,
queda el virus en la gotita. Esa es la, muy bien, Hernán. Los virus, los hongos, las bacterias necesitan carrier, no tienen alitas. No es que salen a volar y los días de Claro, lluvia les gusta bañarse y por eso. ¿Y qué sí, pasa los días de lluvia? La gotita esa, el spray, queda ahí. No cae, no tiene densidad, queda ahí. Le gusta bañarse, claro. Este, entonces eso hace que favorezca que uno lo pueda respirar y si favorece la respiración, ¿qué aprendimos hoy? Que lo que pasa por sí, las cilias y que logra pasar la mucosa más densa, que es la que permite que se agarre, que es una especie de cucatrap, la mucosa exterior, la más pesadita, pasa y se queda instalada en los senos paranasales, donde se va a condicionar. Se va a eliminar el carrier y ahí queda adherido. Por eso es que el hisopado apunta ahí, porque es donde realmente logra atravesar y donde hace su sede de influencia. Y a partir de ahí uno va respirando y a medida que se va replicando, se va mandando y llega al alveolo. Es su estrategia. Y por eso es que hay que cuidarse más cuando uno está en un ambiente húmedo, o como decimos, como dice Hernán, donde hay mucho vapor, donde hay mucho spray, ahí es más peligroso el tema por el tema del carrier, ¿no? Eh, bueno, muy bien, bárbaro chicos, excelente. Bueno, Profe, espero que les haya gustado. Sí, consulta, retomando lo que dijo de la solución, ahí, lo no te escuché, mm, perdón, ¿de la qué? dijo para la solución fisiológica Sí, solución fisiológica, sí, de cloruro de sodio. sí. Lo dijo como para tener una nariz limpia, una fosa nasal limpia, o lo Claro, dijo como método de desinfección, como preventivo. las dos cosas. La verdad es que se los mencioné porque si googlean o si se ponen a investigar, van a encontrar a varios médicos de México y de España que decían de que teníamos que ponerle sal a las cosas y hacernos buches con sal y todo eso, que era una manera, bueno, o hacer nebulizaciones con sal, porque bueno, realmente seca, la sal seca y no crea condiciones para que el microorganismo replique. Ahora, Pero normalmente y fisiológicamente, suponete que ya el coronavirus es historia y no nos genera más daño porque tenemos la cura del tratamiento. Sería muy importante que nos higienicemos la nariz con soluciones cada tanto. Sí, es decir, ahí los que están medio quedados son los otorrinolaringólogos. Ellos tendrían que salir a difundir cómo limpiarse la nariz, porque los odontólogos y los clínicos y todo el mundo, por el tema de la estética dental, enseguida te dicen cepillate y todo eso, pero con la nariz no se meten mucho. no, nadie quiere Eh, ir a un otorrino. Claro, y sin embargo la nariz, cuando vos tenés un moquito y se te quedó pegado en la nariz y no te lo limpiás, eso ya genera que directamente lo que respire vaya directamente a la fosa nasal. Y si llega a la fosa nasal no actuaron ni la lisozima, ni la quercetina, ni la proteína A, no actuó nada, no hay nada que lo reventó. Entonces, ¿qué pasa? Favorece lo que es un resfrío, favorece lo que es una actividad de gripe, favorece los retrovirus. Entonces, bueno, es importante, sobre todo en invierno, mantener una higiene de la nariz. Así que, bueno, más allá de sonarse fuerte cuando uno se lava o se baña o de instigar con el dedo, a las fosas paranasales no llegamos. Entonces, bueno, una medida es para aquellos pacientes que son críticos o que son asmáticos o que de pronto necesitan mantener una higiene respiratoria. Hay muchas bibliografías que hablan, no sé si hay muchas, pero hay bibliografías que hablan del uso de agua de mar, por ejemplo, que nos Ahora, ayudan a higienizarnos un poquitito esa zona y puede servir de prevención por todo lo que nosotros sabemos ahora, ¿no? Que no es solamente los pelitos y no es solamente el mucus, es también la acción de enzimas, de proteínas que están actuando a ese nivel y que el mucus se tenga que renovar lo suficientemente, porque si puede generar 5 milímetros por minuto de mucosidad,
imagínate que ante una agresión importante el cuerpo tendría herramientas para responder, pero si tienes los mocos tapados, no va a hacer nada y te vas a chupar todo eso y en 24 horas te desarrollaste una patología. ¿Está bien? ¿Esto lo podemos solucionar con años de solución o tiene que ser sí o sí una nebulización? Y ¿qué diferencia hay? En una solución vos actuás como una especie de barrido mecánico, me parece. En cambio, en una nebulización, vos como que vas forzando que constantemente vaya drenando. Es decir, una cosa es que vos rocíes con un spray una olla y otra cosa es que le tires agua. En una olla es más fácil, pero en algo que se va para adentro, tirarle agua me parece que va a ser mucho más incómodo para el paciente. Me parece que el spray, la nebulización, pero ahí es donde tenemos el problema, que no todo el mundo tiene un nebulizador y se puede nebulizar, pero aquellos que padecen problemas respiratorios, lo conveniente sería recomendarle un nebulizador a pistón, que se haga una higiene cada tanto, sobre todo cuando viene el invierno. Fíjate cómo este año con el uso de los barbijos se han evitado, pero bajaron las estadísticas de muerte por gripe muchísimo. 30 millones de personas morían por gripe. Yo dije, cuando empezó el coronavirus, de lo que estamos hablando no es nada. Y sin embargo, este año no salieron las estadísticas, pero bajó muchísimo la consulta también. Pero bueno, tenemos que trabajar eso y esto puede ser un mecanismo. Mantener la fosa nasal limpia puede ser un mecanismo de ayuda. Y hay que ver la estructura de la fosa nasal. Porque bueno, hay tabiques desviados, hay estructuras de la fosa nasal donde no están sanas, bueno. Pero bueno, es una alternativa. La limpieza, sí. Algunos lo que promueven es tirarse un poquitito, como decimos, con el chorrito de agua y sacárselo porque de esa manera queda la sal retenida y después la sal hace lo suyo. Es un mecanismo. Y lo otro es el aerosol. Me parece que actúan diferente. El primero se me hace que para el usuario es más difícil. Se me hace. O sea, así, si vos me das la opción de una nebulización o de tirarme agua marina por la nariz, me parece que me voy a optar por una nebulización. Porque me da sensación eso de tirarme el agua y tragarla, y, no sé. Igual habría que ver qué método es más seguro, ¿no? Está bien, ok. Pero bueno, lo importante es reforzar el concepto de la higiene, porque si reforzamos el concepto de la higiene, damos valor a las defensas naturales de nuestra mucosa. O sea, cuidamos todas las otras mucosas. Pero esta, como no fue tan estudiada, no le dimos bolilla, y la verdad que cumple su función. Hoy 11:30 de la noche, sí, es un horario feo, pero bueno. Empieza a las 11, es un programa especial, vamos a hablar nada más que 2 farmacéuticos y a mí me va a tocar hablar tipo 11:30 de la noche. A ver, esto le contestaba a Isamar, gracias Isamar. Buena semana, Clara, gracias. Julieta, estaremos todos pendientes. Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias. Si pueden, bienvenidos. Suman. Nos mandan saludos. Bueno, vamos a ver si me dejan, no creo. El tiempo es tirano en televisión, pero bueno. Pero bueno, por lo menos lo van a ver representado. Vamos a ver cómo sale. Gracias. Buen fin de para todos. ¿Le hago una consulta, profe? Sí, cómo no. El tema que vimos hoy o el tema que vimos en la clase anterior para el parcial, digamos, sería en el caso que tome Choice o en el caso que tomen a desarrollar, que todavía no lo saben, que por lo No, que porque quiero definirlo con Eduardo para que sea parejo para las dos cursadas, ¿no? Gracias, éxito. Ok, entonces sería el mismo parcial, o sea, no las mismas preguntas, no obviamente, sería el mismo pero parcial, sería la misma temática. Claro, por eso le digo, o sea, no va a ser el mismo parcial, pero sí va a ser lo mismo, digamos, en el sentido de que a uno le van a preguntar. Si se toma Choice, a las dos comisiones Choice, si se toma desarrollar, las dos comisiones desarrollar. Ok. ¿Y eso teóricamente ya lo sabríamos el sábado que viene? Sí, el sábado que viene ya lo tendrían resuelto. Así que hablen con Eduardo y pregúntenle qué hablamos y él les va a decir si se los toma
en la próxima clase o la próxima clase hacemos pomadas, porque la otra ya me tocaría a mí, y si no pomadas, bueno, lo ven con Eduardo. Eso que lo definen con él, yo no tengo problema. Lo que sea conveniente para ustedes, si ustedes quieren una semana más, pídanle que sea la clase y la otra semana alteramos en una posición al cronograma. Eso véanlo ustedes, no sé cómo vienen con los parciales, si se les complica o les favorece, pero bueno, dado que el lunes yo les tengo que postergar la charla a los chicos, se va a afectar el cronograma y va a haber una semana más, así que si esa semana ustedes la quieren aprovechar, aprovechenla. Sí. Háblenlo con Eduardo y yo no tengo problema. ¿Vale? Gracias. Bueno, bárbaro. Bueno, chicos, que tengan un muy buen fin de semana. Feliz Día del Estudiante el lunes. Me estaba olvidando. Gracias. Gracias.